La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado esta semana va vestido con un elegante traje de chaqueta y corbata. Mueve con garbo el bombín y no es ni Greta ni Charlotte. Tiene la gracia de los Monty Python y pasea el bastón con mucho arte. Tiene apellido de santo. No sé si lo será. Responde al nombre de San Román, Jorge San Román, siendo el autor de Con permiso de la reina, el humor inglés de los bufones a la sitcom de Diablo Ediciones. Buenas tardes. Hola Víctor, muy buenas tardes. Encantado como siempre de estar contigo y muy agradecido y divertido ante esta presentación tan británica que me has ofrecido. Cuando a alguien le preguntas por el humor inglés, te dice que es un humor que tiene mala sombra. Otros destacan por su magnífico humor negro, otros por su finura y elegancia, otros destacan el manejo del sarcasmo y la ironía. ¿Cómo lo definirías tú? El humor británico es todo esto que dices y claro, mucho más. Ahora, ¿qué entendemos? O al menos, ¿qué entendemos la gran mayoría por el humor inglés? Yo creo que lo asociamos con esas series británicas que llegaron a España a mediados de los años 70. Me refiero a Papá, querido papá, sobre todo Un hombre en casa, El nido de Robin, Los Roper, estas series que irrumpieron en un panorama mediático en un momento en el que en España, en plena transición, al principio de la transición, pues se abría de alguna forma una ventana, gracias a la televisión pública, a través de la cual nos llegaba pues un montón de cosas que hasta entonces nos habíamos perdido. Y yo creo que el público de aquí, el público español, recibimos con sorpresa, con alegría, todo aquel aire fresco que nos trajo, por ejemplo, Un hombre en casa. Una serie que yo recuerdo disfrutar. Yo era un crío, un adolescente, vamos, pues tenía unos 12 años o algo así. Y recuerdo disfrutar estas series al lado de mi familia con mis padres que se partían de risa. A mi madre le encantaba la señora Roper. Y bueno, era muy sorprendente porque estábamos acostumbrados a un humor muy diferente, a un humor pues de las series las pocas series humorísticas que se nos ofrecían por entonces, La Casa de los Martínez, en fin, otras obras maestras del humor español, pero que nada tenían que ver con aquello que nos llegaba. Y bueno, pues volviendo a tu pregunta, yo creo que cuando hablamos de humor británico, de humor inglés, la gran mayoría tenemos en mente eso, esas series que nos entraron, aunque desde luego mucho antes de aquello existía, por supuesto, el humor inglés. El prototipo de humor inglés fino y elegante podría ser el de David Niven, recordado por La Vuelta al Mundo en 80 días y por el gran talento que tenía como escritor. David Niven es uno de los grandes actores de todos los tiempos, británico por excelencia. Yo creo que la imagen que la gran mayoría tenemos en mente es la de su papel protagonista en La Vuelta al Mundo en 80 días, en la que perpetuó de alguna manera ese carácter tan propio del dandy inglés, con ese punto de extravagancia. En realidad, Niven lo que interpretaba era el personaje que había creado Julio Verne, y es curioso porque que un escritor francés sea quien, digamos, dibuja ese arquetipo del dandy inglés que ha quedado ya grabado en el imaginario popular, pues tiene lo suyo, ¿no? Un francés. Y el caso es que David Niven se introdujo, se reconoció en más de una ocasión que este papel, el papel protagonista en La Vuelta al Mundo en 80 días, había sido el favorito, su preferido, en su larga carrera cinematográfica. Y antes de esta película y después siempre mantuvo
ese tipo inmutable, ¿no? Con ese punto humorístico, elegante, extravagante. En La Vuelta al Mundo en 80 días, por ejemplo, está obsesionado con que el agua esté a una temperatura determinada, ni un grado por encima ni un grado por debajo, ¿no? Y ese punto un tanto maniático, pues también tiene su punto humorístico. El humor de Benny Hill se caracteriza por su carácter horterilla y erótico festivo. Mi padre siempre cambiaba de canal y apagaba la tele. Y el culmen de los horteras, por supuesto, es el encuentro que tuvieron Jesús Gil y el mítico Benny Hill, en la época del Cacao Maravillado en Telecinco. ¿Qué te pareció ese encuentro? Desde luego es curiosa la coincidencia, sí, de los dos Hill. ¿Qué te puedo decir? Igual que los años 70 y hasta finales contemplaron cómo nos llegaba ese humor fino inglés, pues bueno, pues a partir de los años 80 nos llegó otra faceta, otro cómico que a mí me parece realmente muy brillante, que es Benny Hill. Y bueno, pues la coincidencia en España, pues en los 80, la España de los 80 ya no tenía nada que ver con la España de los 70, ¿no? La irrupción también de esos personajes como Gil, la Marbella de aquella época, bueno, pues eso merecería un estudio aparte, incluso con Sean Connery, un británico que anduvo por allí involucrado también en un caso bastante oscuro, que por cierto la policía española con mucho humor denominó Operación Goldfinger. Y el caso es que Benny Hill en Inglaterra fue toda una institución. Es un personaje, un actor que aparte de sus shows televisivos, aparece en películas, por ejemplo en Chitty Chitty Bang Bang, en otras producciones. Su programa fue el más visto de la televisión británica entre finales de los años 50. Durante 50 años Benny Hill estuvo entreteniendo, divirtiendo, haciendo reír al público inglés. Sucede que a partir de los años 90 cambiaron las tornas en el sentido de que los humoristas británicos más progresistas, gente como Ben Elton, por ejemplo, pusieron en tela de juicio, tratando de sexista, pusieron verde a Benny Hill y terminó por convertirse en un verdadero proscrito. Hoy día no se puede hablar de Benny Hill, y en Inglaterra se prohibió un homenaje que había previsto con motivo de su 100 aniversario. Y bueno, ¿qué quieres que te diga? A mí me parece bastante injusto, ¿no? Porque creo que las cosas hay que verlas con el tiempo. Y mirado de otra manera, yo recuerdo aquellos shows en los que un montón de chicas ligeras de ropa perseguían a Benny Hill tan azorado y tal. Y pensándolo bien, el tonto era Benny Hill. Las listas al final eran las chicas, ¿no? El que quedaba como un tonto y como un baboso era Benny Hill. Por otra parte, hay que decir ¿Y qué podemos decir de Charles Chaplin? que Charles Chaplin, bueno, creo que queda fuera de toda duda que es uno de los grandes nombres de la comedia de todos los tiempos, británico, londinense, alabó la figura de Benny Hill. Decía que en él, en su estilo de humor, veía la continuación del slapstick, que es un género que tanto él como otros genios del cine mudo pues explotaron durante un tiempo. Ver toda aquella época del cine como sexista y tal, sin duda lo es, pero insisto, creo que tenemos que mirar las cosas con perspectiva histórica y en fin, pues no sé, denostar a estas alturas a un personaje como Benny Hill, creo que hay que poner cada cosa en su sitio, ¿no? Al principio Mr. Bean reconozco que me hacía bastante gracia, pero con el paso de los años cada vez me saca más de quicio. Me sale el cállate, 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 que me desesperas de la chilindrina del Chavo del Ocho. ¿Qué destacarías de este actor? Mr. Bean tiene esa peculiaridad. Lo puedes adorar, hay gente que lo detesta. Ese es el fin, esa es la finalidad del arquetipo del personaje. Es que Mr. Bean realmente es un ser tan mezquino, ¿no? Bueno, ahora hay que
señalar que su creador Rowan Atkinson, la persona, que el hombre que le dio cara a que siempre ya asociaremos con Mr. Bean, antes de Mr. Bean hizo otras muchas cosas en la serie La Víbora Negra, que es una serie que no tuvo en nuestro país la misma repercusión que otras series británicas, entre otras cosas porque se había diversificado mucho ya la oferta televisiva, había canales autonómicos y estas series o plataformas ya de pago, y estas series llegaron, pues ya no había dos canales y ya no las veía toda España. Ahora, La Víbora Negra es una serie magnífica y Rowan Atkinson hablando mucho, un actor realmente brillante. Mr. Bean es un arquetipo del humor británico, o sea, eso es indudable. Forma ya parte del ideario popular, y creo que uno de sus grandes méritos es que conseguir sacar de quicio a unos y a otros, hacerles partir de risa sin hablar, sin decir una palabra, solo empleando esos sonidos guturales, esos ruidos que emite, ¿no? Esas caras. Yo creo que es un actor brillante. El personaje dio lugar a una serie de dibujos animados también de gran éxito, y yo creo que la clave de su humor es que se puede ver en cualquier latitud, en cualquier país del mundo, y como es una comedia sin palabras, pues se puede entender perfectamente. O sea, en cualquier país. Esto yo creo que es una de las virtudes. Hay que pensar también que Netflix ahora va a lanzar una serie protagonizada por él. Y mira, y respecto al hartazgo, yo creo que puede tener que ver con el hecho de que, claro, el gran éxito que tuvo la serie en todo el mundo dio lugar a que se hiciesen películas con el personaje. Y claro, las películas, no es lo mismo ver sketch de 5 minutos, de 4 minutos, de 9 minutos, que ver una película de 2 horas, que más bien viene a parecer una sucesión de sketch, pierde la gracia, pierde la frescura, no es lo mismo. A mí me gusta mucho más bueno, y me gustan desde luego mucho más los sketches de Mr. Bean que las películas, eso sin duda. Y mira, en el libro hay transcribo, además completa, una entrevista que hizo Mr. Bean, que hizo Rowan Atkinson a Elton John en la televisión inglesa, que es muy graciosa, porque al final es un truco, es todo un montaje, pero a medida que la vas viendo, te produce una tensión, porque partiendo de premisas completamente absurdas, acaba sacando de quicio a Elton John. Y es brillante, o sea, no solamente cuando no abre la boca, Ron Atkinson es muy divertido, sino que en esta entrevista está verdaderamente graciosísimo, o sea, es para no perdérsela. El tema de las series con risas enlatadas se recuerda con cariño. ¿Quién no se acuerda de ese célebre logo de los años 80 en el que aparecía el río Támesis? Son tantas las series buenísimas que es difícil señalar algunas. Lo que sí recuerdo de forma nítida es que como tú señalas, cuando aparecían las imágenes del puente de la Torre, acompañadas de una fanfarria, aquella chan, 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 chan. Estuvieses donde estuvieses de la casa, cuando escuchabas aquello, sabías que a continuación iba a venir una de esas sitcom y que iba a ser algo muy, muy, muy divertido. Ibas a pasar un rato divertidísimo ante la tele, y es uno de esos recuerdos que toda una generación tenemos en mente, ¿no? La fanfarria de Times Television. La BBC en Inglaterra, que ha propiciado, que ha apoyado y financiado y producido estas series desde prácticamente los principios, es mucho más. En Inglaterra es mucho más que un canal de televisión, es toda una institución. La BBC forma parte de los valores británicos, y seleccionaba muy bien todo lo que ha producido, tanto los dramáticos, las series dramáticas,
como las cómicas son de un buen gusto, de una brillantez. Las comedias, esos diálogos, esos actores sensacionales. Por ejemplo, recuerdo a Leonard Rossiter, un verdadero genio que también apareció en varias películas de Stanley Kubrick. Mm, Los Roper yo creo que es una una de mis favoritas, aunque por encima de ellas, fíjate, y esta la vi muchos años después, destacaría Sí Ministro y Sí Primer Ministro, que son dos series que a todos, mira, a todos tus oyentes recomendarían que, que, que tratasen de buscarlos, no sé en qué plataforma se pueden encontrar. Creo que sí hay, que sí se ha editado esto en DVDs, en Blu-ray, Sí Ministro y Sí Primer Ministro. Recuerdo que cuando las vi a finales de los años 90, en un canal de televisión de una plataforma que se llamaba Canal Álbum, bueno, fue un descubrimiento sensacional y resultaba muy difícil seguir los diálogos porque eran de una agudeza o sea, era muy difícil digerir una comedia tan pura, tan sofisticada, tan divertida, los actores tan comedidos dentro de lo absurdo de lo que estaba pasando y curiosamente lo que esta serie refleja son, por decirlo de alguna manera, los subterfugios de lo que sucede en Down Street, en el epicentro del poder británico. Lo que sucede con el ministro, con el primer ministro y las cosas que se cuecen pues en la secretaría, en la subsecretaría. De verdad, es algo que vista hoy es que por supuesto no solo no pierde un ápice de su brillantez, sino que todo lo contrario, es que sigue plenamente vigente. Por último, en el libro dedicas un apartado al cine y hay una etapa relacionada con la Ealing, el cine de sonrisas, del cine clásico británico, y luego nos encontramos con grandes películas británicas en dos estilos diferentes. Cuatro bodas y un funeral, o Full Monty, por un lado, y otra, la comedia romántica, Una cuestión de tiempo, una cinta más reciente que estaba realmente bien. ¿Qué destacarías de esas dos producciones, de Cuatro bodas y un funeral y Full Monty? La productora Eileen, sin duda, forma parte de la historia de la mejor comedia británica, bueno, de la mejor comedia que se ha hecho en el cine y desde luego de la mejor comedia británica. Entrañable, quizá es el término que mejor podía definir estas películas. eh, Producidas por una compañía, la Elling, que tenía ya una larga historia, pero que con un pequeño estudio cerca de Londres, presupuestos ajustados y con unas historias sensacionales y unos actores sensacionales, consiguieron unos éxitos de taquilla muy notables y también levantar el ánimo de un público, de un pueblo, de los ingleses que acababan de salir de la Segunda Guerra Mundial y de todo el sufrimiento que supuso la devastación de Londres, de otras ciudades, de la industria británica, en fin. El cine sirvió una vez más pues para levantar la moral y a la vez para criticar también determinados aspectos, porque la comedia británica puede ser amable, pero hasta cierto punto. Y en las comedias de Eiling se puede ver, ¿no? En películas como Whisky a Go-Go. Mi favorita, quizá la que más veces he visto, es Ocho sentencias de muerte, que me parece un prodigio interpretativo por parte de Alec Guinness, que no solo protagoniza la película, es que son 8 los papeles que interpreta, entre ellos el papel de una dama inglesa. Alec Guinness es un actor que mucho antes de recibir un Oscar por El puente sobre el río Kwai, y mucho antes de convertirse en Obi-Wan Kenobi, había ya protagonizado todas muchas de esas películas de la Alien en los años, a mediados de los años 50 y demostrando pues ser un actor
de una medida, de un gusto, de una inteligencia, bueno, en Ocho sentencias de muerte, que es una película muy, muy, muy divertida, muy graciosa. Asombra ver cómo puede, alguien, pues eso, meterse en la piel de ocho personajes tan distintos entre ellos y especialmente el papel de una dama británica bueno, que Ale Guinness lo borda. Cuatro bodas y un funeral y Full Monty representan ya otro momento de la comedia cinematográfica en este caso, producida en Inglaterra. Cuatro bodas y un funeral se convirtió el gran taquillazo de la película, que sirvió para revitalizar el cine británico de comedia, el lugar que la comedia británica había tenido en el mundo. Y esta película, pues, nuevamente con presupuestos ajustados, consiguieron pues una película que yo, con sus virtudes, creo que también, no sé, adolece de la carga crítica ácida, ese punto de humor negro, de un poco destroy que también caracteriza la comedia británica, no sé, algo un poquito más blandito, ¿no? Como el propio protagonista, Hugh Grant, que es no sé, se quedó establecido desde ese momento como el nuevo galán del cine británico. Algunos lo compararon con Cary Grant. En fin, creo que no caben comparaciones. Cary Grant fue un personaje, un actor, otro arquetipo británico de una talla excepcional. Y sin restarle méritos, desde luego, a Hugh Grant, pues se convirtió pues en ese personaje, en ese galán vulnerable, cómico, suave, en fin. Full Monty ya es otra cosa. Fue otro fenómeno, otra película también que además, durante su preproducción sufrió muchísimas desavenencias, estuvo a punto de no llegar a ser estrenada. Pasó, bueno, fue realmente, fue una gran labor de producción también por parte del guionista, el esfuerzo que hicieron para que se estrenara, y en ella yo creo que vemos como una reivindicación del papel masculino, una Inglaterra completamente distinta, la Inglaterra del periodo Thatcher, de la desindustrialización, de familias desesperanzadas, y como un grupo de esas personas desesperanzadas pues hacen algo tan loco como un striptease. La película, un striptease masculino. La película fue un taquillazo, al igual que Mr. Bean, es un prototipo. Full Monty es algo que ha trascendido de la película, y hoy día es una expresión popular esto de hacer un Full Monty. Cada país ha tenido su versión teatral, cada cierto tiempo se reestrena una nueva en teatro o en cine. O sea, es una trama, es un argumento, pues bueno, que ha seguido funcionando, y que se presentó pues también como algo reivindicativo, pero no sé, a mi modo de ver, visto hoy, algo blandito. ¿Y qué me puedes decir de Una cuestión de tiempo? A mí también me gusta mucho, sí, Una cuestión de tiempo. Fíjate, unos años antes de esa película también se rodó. Frank Gott hizo Un funeral de muerte, que es una película desternillante, y además con ese punto de humor negro, auténticamente británico. O sea, esa es una gran película británica de humor de principio a fin. Todavía, por aquel entonces, el cine inglés, la comedia inglesa, hacía cosas, lanzaba estrenos muy interesantes. Yo creo que esto también va por épocas. Han pasado ya, fíjate, desde estos dos títulos ha pasado ya más de una década.
las cosas cambian mucho, para bien, a veces para mal. Y yo creo que desde entonces, ya entonces, pero desde 2010, ya desde antes se venía respirando como algo así como un retraimiento, ¿no? De la comedia, eh, buscando un terreno más políticamente correcto, sin tratar de ofender a nadie y a veces una de las características del humor inglés es que a veces puede ser muy ofensivo. El humor inglés y el humor en general. La comedia a veces consiste en eso. Y si entramos ya en lo políticamente correcto, cada vez nos limitamos más y llega un punto en el que, bueno, el punto en el que estamos, en el que parece que cuesta mucho lanzar determinados proyectos y que lo mejor es no correr riesgos para no ofender a nadie. El estilo humorístico de los Monty Python tiene sus seguidores y detractores. Bajo mi punto de vista, su humor es inteligente pero demasiado anticatólico e irreverente, lo que molesta mucho en España. La mejor película con diferencia yo creo que sería La vida de Brian, y el actor que siempre me ha gustado es Jonathan Pryce, haciendo de Don Quijote, también como lo hizo Rafael Rivelles en la película en blanco y negro de Rafael Gil. ¿Qué nos puedes decir de ellos? Desde luego, los Monty Python supusieron en su momento una ruptura. Cuando presentaron su programa, El Circo Ambulante, que es cuando se hicieron famosos en Inglaterra, a finales de los años 60, protagonizaron una ruptura, o sea, removieron, de alguna manera, concentraron en ellos, en su humor, este grupo cómico concentró lo mejor del humor inglés y lo definió. O sea, a partir de ese momento, mucha gente asocia el humor inglés con Monty Python. Una película como La vida de Brian, yo la vi, fui al cine viendo, siendo adolescente, pues en el año 70, unos 14 años, algo así. Recuerdo que se estrenó con subtítulos, precedidos por una polémica, hablamos de la España de 1979. Y a mí me resultó muy difícil seguir los subtítulos a la vez que veía la imagen, porque nuevamente los diálogos eran tan brillantes, tan agudos, tan divertidos, que me resultaba difícil seguir los gags visuales y a la vez lo que estaban contando. Si la vemos con el paso de los años, nos damos cuenta que no es tan anticatólica, no es una película anticatólica. Los ingleses son, en fin, en este caso, pues ven la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga en el propio, ¿no? Cuando los propios Monty Python, ellos mismos, bromean sobre la Inquisición española, rara vez o nunca se fijan en las atrocidades que reyes ingleses, por ejemplo, que Enrique VIII cometió contra los católicos, las purgas, los asesinatos, en fin. En esto no entra, ¿no? Lo terrible fue la Inquisición, lo que hicieron allí con los católicos, de eso no se habla. Pero fíjate, sobre el agnosticismo de Monty Python, bueno, pues no sé qué decirte. En sus 4 películas, el único personaje que aparece siempre es Dios. De manera bueno, que esto también había que cuestionarlo, ¿no? Sobre todo porque también hay que hay que ponerse en la situación de los propios Monty Python, de los humoristas, el momento, la educación que recibieron. Ellos vivieron en una Inglaterra, crecieron en una Inglaterra de posguerra con una educación muy rígida. Estudiaron en colegios religiosos donde se imponían castigos muy severos, y todo esto, pues al final, claro, tenía de alguna manera que tenía, pues bueno, que salir
se rieron de ello, ¿no? De Terry Gilliam, que aunque no es inglés, es el norteamericano de los Monty Python, decía que en estos casos pues es mucho mejor reírse que interiorizarlo y dramatizar, que hay que reírse de ello, ¿no? En nuestro programa hay un gran interés por la historia. ¿Qué nos puedes decir del origen de los bufones y de los personajes de Punch y Judy? Profundizar en los orígenes del humor inglés es remontarse, claro, mucho antes de los bufones. Yo, de hecho, en uno de los capítulos de este libro se titula Había bufones en Stonehenge. De alguna manera preguntándome dónde podemos encontrar ese origen del humor inglés y cómo en el resto como en todos los países del mundo, pues, el humor ha tenido su recorrido partiendo primero de la tradición oral. Siempre se empieza hablando, contando historias, y llega un punto en el que los bufones, por ejemplo, eh, giran la situación y se ríen de los poderosos en su cara. Es una forma, además que el bufón inglés, yo creo que el bufón lo asociamos siempre con eh, ese personaje contrahecho que está en la corte y siempre a punto de perder la cabeza literalmente si se excede en la broma que le hace al poderoso. Como te digo, antes de llegar a los bufones, la tradición oral, historias como la de Robin Hood, que también tiene su punto humorístico y su punto de contrapartida del pícaro arquero y su pandilla de alegres arqueros proscritos contra los poderosos, nace en la tradición oral. Los trovadores. Los personajes de Punch y de Judith son otros dos arquetipos del humor británico y estos tienen su origen en el siglo XVIII. Los introdujo curiosamente un artista italiano. Parte Punch, parte de Polichinela, y Polichinela, bueno, pues fonéticamente es fácil. Polichinela, Punch, ¿cómo se llega a ello? Es un personaje que hoy sí que resulta políticamente incorrecto porque las tramas de las pantomimas de este personaje, de Punch, de la marioneta, es que con una cachiporra lo único que hacía era pegar a Judith, a su mujer. Se incorporó al elenco de personajes un niño que se supone que era el niño de ambos. Entonces Punch primero pegaba a su mujer, después pegaba al niño y terminaba tirándolo por la ventana. Llegaba un policía para arreglar el entuerto y Punch acababa pegando al policía. O sea, historias pues completamente anárquicas, y este humor vale, estamos hablando del siglo XVIII. ¿Qué pasaría si hoy día se pasease por nuestras ferias un personaje como, o sea, en un colegio, ¿no? O sea, ¿os imagináis en un colegio un espectáculo de marionetas bueno, sería completamente imposible. Y para llegar al momento, yo creo que me dices que a tu audiencia es natural, que os guste y os interesa la historia. Cuando se trata un tema como el del humor británico, como el del humor en general, pues es interesante saber de dónde procede. O sea, el humor inglés no empezó con un hombre en casa, no empezó con los Monty Python. No es desde luego mi misión. Yo no, ojalá pudiera llegar a ello. A otros investigadores tocará profundizar, porque el tema desde luego es apasionante. Desde luego cuando se afronta un libro como este, eh, claro, la investigación te lleva a veces a lugares sorprendentes y cosas, bueno, anécdotas que han ido surgiendo que unas conocía y otras no, pero no sé, cosas, fíjate, a mí me ha sobrecogido el hecho, esto lo cuenta y lo transcribo tal cual de una biografía de Charles Chaplin,
en la que habla del importante número de comediantes ingleses, actores de la época dorada del music hall, del vodevil, que terminaron suicidándose, pero suicidándose no porque hubiesen caído en el olvido, ni mucho menos, sino que muchos actores que se encontraban en la cumbre de su éxito, simplemente porque tenían una mala tarde o porque el público no les había correspondido, pues se suicidaban, y además no sé, algunos de manera horrorosa. Esto, a ver, es una anécdota trágica, pero creo que da que pensar, ¿no? ¿Por qué? Alguien, cómicos brillantes, gente que se supone que se dedican a alegrar la vida de los demás, pues pueden llegar a estos extremos. Eh, y sobre casos como el de Jim Wilder, bueno, fíjate, es curioso que mencionando de nuevo al más americano de los humoristas ingleses, que es Terry Gilliam, él decía que, que el cineasta norteamericano que más se parecía, que más se aproximaba al concepto que se tenía de humor inglés, era precisamente Mel Brooks. Fíjate, aunque esto lo decía por un episodio que aparece en una película de Mel Brooks dedicado también a la Inquisición. Pero el humor de Mel Brooks, que a veces tiene mucho que ver con el slapstick y con un humor mucho más primitivo. Mel Brooks también admiraba a Chaplin y a los grandes del cine mudo, pues encuentra, digamos, ese vínculo de unión con el humor británico. Bueno, Jorge San Román, se nos acaba el tiempo, nos ha encantado tu libro, con permiso de la Reina de Diablo Ediciones. Muchísimas gracias. Bueno, quiero agradecerte de nuevo, Víctor, pues la atención que tienes siempre con todos los libros que publica Diablo, y siempre bueno, especialmente cuando yo saco alguno nuevo, eres el primero rápidamente en querer que charlemos como lo hemos hecho esta tarde, y para mí es un verdadero placer porque